El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro, muy buenos días. Te damos infinitas gracias por permitirnos estar aquí. Dice tu palabra, entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Son las alabanzas, son las acciones de gracias lo que nos permite a nosotros poder entrar en tu presencia. Lo contrario es la queja. Lo contrario es la duda, lo contrario es la falta de fe, lo contrario es el temor. Tú eres esa puerta. Y en esa puerta vemos a un Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Al encontrarnos de nuevo con la puerta, debe surgir desde lo más profundo de nuestro corazón gratitud por esa obra que realizaste en la cruz del Calvario. Y eso es lo que permite que nosotros podamos adorarte en todo tiempo, independientemente de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Porque nada de lo que nosotros podamos estar atravesando se puede comparar con el sufrimiento que soportaste en esa cruz. Y todo lo hiciste por amor a nosotros. Como cordero fuiste llevado al matadero, y fue tu amor por nosotros el que te sostuvo en esa cruz. Gracias porque cada mañana, al tener un encuentro con esa cruz, nos damos cuenta de lo valiosos que somos para ti, de lo importante que somos para ti. En ocasiones la vida se torna un poco sin sentido porque consideramos que no tenemos ningún valor o esperamos que ese valor nos lo den las personas que están a nuestro alrededor, y cuando no lo recibimos, entonces empezamos a sentir que la vida no tiene sentido. Pero al encontrarnos con esa muestra de amor tan grande, el saber que de tal manera tú nos has amado que entregaste a tu único Hijo para que muriera por nuestros pecados en la cruz del Calvario, es algo que nos recuerda que verdaderamente somos importantes para ti. Y allí es donde queremos poner nuestro enfoque, nuestra mirada en Jesús,
el autor y consumador de la fe, no en las circunstancias que podamos estar pasando, porque en medio de cualquier cosa que podamos estar viviendo, tú sigues siendo Dios, digno de ser alabado. Sea que venga la respuesta que te hemos estado pidiendo o no, tú eres digno de ser alabado. Ayúdanos, Señor amado, para que nuestra adoración no dependa de lo que tú nos des, porque si no nos das lo que esperamos, entonces no te adoramos de igual manera. Que nuestra adoración no se fundamente en lo que tú nos des o nos puedas dar, sino en lo que tú ya nos diste en la cruz del Calvario. Esto tiene que ser suficiente para cada día levantarnos con gozo, para cada día levantarnos con alegría, sabiendo que somos amados y sabiendo que tú estás siempre a nuestro favor. Gracias por esta bendición tan grande de poder encontrarnos contigo cada mañana y escuchar tu voz, escuchar tu consejo. Gracias porque tú dices, he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Y hoy estamos aquí para oír tu voz, para oírte, para oír esa sabiduría que viene de tu corazón, esas palabras ungidas por el poder de tu Espíritu Santo que producen vida en nosotros. Que esta palabra que tú hoy nos traes pueda hallar cabida en nuestros corazones, sabiendo que no es la palabra de un hombre. Tú usas a las personas como instrumentos para dar a conocer tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas, pero lo realmente importante es quien envía ese mensaje. Y tenemos la plena certeza y la plena convicción de que este mensaje que cada mañana recibimos, tú lo traes. Gracias por estar aquí, mi Señor. La gloria y la honra es solo tuya. No buscamos gloria para nosotros, porque nada somos. Recordamos que de lo vil y menospreciado, tú escogiste y a ese grupo pertenecíamos. La gloria es solo para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar aquí y darnos el privilegio de poder congregarnos junto a ti y recibir tu instrucción en este nuevo día. Gracias por lo que vas a hacer a través de tu palabra, que amamos y que atesoramos en nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. La Biblia dice, este es el día que hizo Jehová. Y uno se pregunta, ¿y los otros no los hizo? ¿No los hará? Por supuesto, lo que pasa es que los que ya hizo pasaron. Y si pasaron es porque no tenía nada bueno que aportar a nuestra vida. Este es el día que hizo. Y muchas veces por estar pensando en lo que dejamos de hacer, en lo que quisimos haber hecho y no hicimos, dejamos de disfrutar el presente. Cuando nosotros vamos a una fiesta o hacemos un cumpleaños, uno espera que le den un presente. De manera que cuando hablamos del presente, estamos hablando de un regalo. Es triste que Dios nos dé un regalo cada día y nosotros no querramos abrirlo, nosotros no querramos recibirlo con alegría. Hay gente que no tiene la oportunidad de este regalo de la vida. Entonces vamos a empezar a darle gracias a Dios porque tenemos el regalo de la vida. Estamos aquí respirando, es gracias a Él. Estamos aquí, nuestro corazón latiendo, es porque así lo permite. Es su misericordia la que nos sostiene, así como sostiene a la tierra, ¿verdad? Estamos sostenidos en el espacio. Es Él el que nos sostiene y nos seguirá sosteniendo siempre. Así que este es el día para gozarnos. El mañana no ha llegado. Así que hay tiendas donde colocan, ¿verdad? Donde hoy no fío, mañana sí. Y uno va mañana y tampoco le fían porque se encuentra con el mismo letrero. Esa palabra lo que quiere decir es, no venga que no le vamos a fiar nunca. Porque el mañana no existe. Lo que tienes es el presente, así que vamos a disfrutarlo. No vamos a sobrevivir hoy, no, vamos a vivir. Dios nos dio la vida para vivirla. El problema es que tratamos de resolverla, ¿no? El que se encarga de resolverla es Dios. Usted y yo
vamos a encargarnos de vivirla. Si Dios nos dio la vida fue para que la viviéramos, no para que nos preocupáramos y nos amargáramos. Sean todos bienvenidos a este momento especial con el Señor. Gracias por estar allí. Gracias por compartir este mensaje con otros. No se olvide de darle me gusta y vamos a gozarnos en este tiempo con el Señor aquí. Sean todos bienvenidos. Mi Señor, aquí estamos agradecidos contigo por ese pan nuestro de cada día. Te rogamos, te suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón que esta palabra no vuelva vacía, sino que en nuestros corazones cumpla el propósito con el cual tú la envías. Ayúdame a estar atento, a entender que no es la palabra de un hombre, es tu mensaje para mi vida hoy, que con humildad lo pueda atesorar y recibir en mi corazón. A ti la gloria, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy seguimos profundizando en estas enseñanzas maravillosas y poderosas que nos dejó nuestro amado Jesús. El título del mensaje hoy es El que tiene oídos para oír. ¿Acaso hay oídos para otra cosa? Sí, tal vez oídos para no oír. Oídos para no oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que atentos, esto es para todos. El libro de Mateo, capítulo 11, verso 15, el Salvador del mundo vino aquí a la tierra a decirnos esto. Dios se hizo hombre para hablarnos esto. Vino del reino de los cielos a que escucháramos esto. Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús dice esta frase tan común como nos pudiera parecer, se nos requiere volver atrás y leer lo que Jesús acababa de decir. Claro, Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿pero qué? Esto que acabó de decir Jesús, porque está conectado con lo que nos quiere enseñar a través de este pasaje. Las personas que tienen oídos, ¿usted tiene oídos? Entonces esto es para usted y para mí también. Las personas que tienen oídos deberían repasar las palabras de Jesús, porque Él acaba de darles una razón por las que sus declaraciones anteriores eran importantísimas. Cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, está dejando claro que el oír es una determinación que cada uno de nosotros toma. ¿Es posible tener oídos y no querer oír lo que escuchamos? Tal vez sea por tratarse de algo que no nos interesa. Es posible que aquellos que escucharon a Jesús de manera muy superficial solo hubieran escuchado que Jesús estaba simplemente alabando a Juan el Bautista. Recordamos, Juan el Bautista está en la cárcel y él envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperaban a otros. Y es en ese contexto en donde Jesús empieza a hablar de Juan y a decir que de entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista y que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y él empieza a decir estas cosas de Juan y cuando termina de hablar esto dice, el que tenga oído para oír, oiga. Pero no, Jesús lo que estaba tratando de decir o de hacerles entender con su comentario acerca de Juan, la gente pensaba, repito, que Jesús simplemente estaba hablando bien de Juan el Bautista, pero había un mensaje muy poderoso detrás de lo que él estaba diciendo acerca de Juan. Es que Juan era la persona en la cual se había cumplido la profecía que afirmaba que Elías regresaría. Esto es necesario también oírlo nosotros, porque
nos interesa. Malaquías, capítulo 4, versos 5 al 6, lo último que se escribió en el Antiguo Testamento. Y después de esto pasaron 430 años en los que Dios no volvió a dirigirse al pueblo a través de sus profetas. Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6 dice, mire esto, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Verso 6, él, el profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero no todos tenían sus oídos espirituales lo suficientemente desarrollados como para oír de manera mucho más profunda el mensaje que Jesús quería comunicarles con esto. ¿Qué es lo que muchos, aunque tenían oídos, no quisieron escuchar? La razón por la que Elías debía regresar en los últimos tiempos, como fue profetizado por Malaquías. Ellos no querían escuchar eso. Y el Señor es tan hermoso, tan misericordioso, que espera que usted y yo sí escuchemos. Ojalá, si podamos nosotros oír esto. Hasta el día de hoy, los judíos Seder colocan una silla vacía alrededor de la mesa a la espera de que Elías venga para anunciar al Mesías, en cumplimiento de la palabra de Malaquías. Según Malaquías 4:6, la razón del retorno de Elías sería para hacer volver los corazones de los padres y sus hijos, unos a otros. Miremos esto, Malaquías capítulo 4, verso 6. Malaquías 4:6. Dice Malaquías 4:6, él, el profeta Elías, antes de que el Señor venga y hiera la tierra con maldición, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El corazón de los padres lejos de sus hijos, el corazón de sus hijos lejos de sus padres. En otras palabras, el objetivo de Elías, que no es propiamente una persona, sino una unción, es la unción, si dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, eso es una unción. Y es una unción de reconciliación, hacer volver el corazón, es una unción de reconciliación. Cuando el Señor habla de que el profeta Elías vendrá, está hablando de una unción de reconciliación, de Dios con sus hijos y de los hijos de Dios con Él. Entre padres e hijos y padres también. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús revela que Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Jesús mismo lo afirmó. Y eso es lo que aquellas personas que estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo acerca de Juan y que remata diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, no habían entendido. Aquí Jesús lo dice claramente acerca de Juan el Bautista. Es decir, Juan es la persona de la cual habló Malaquías. Juan es la persona que traería la unción de reconciliación. Mateo capítulo 11, verso 13 al 14. Dice Mateo 11, 13 al 14. Dice la palabra del Señor aquí, Mateo 11, 13 al 14. Dice, está hablando Jesús aquí, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí, hasta Juan. Verso 14. Está hablando Jesús.
Y dijo, y si queréis recibirlo, él, aquí lo dice claro, es aquel Elías que había de venir. ¿Había de venir a qué? A preparar el camino del Señor. A preparar mi venida. El que tiene oídos para oír, oiga esto. Este cumplimiento se menciona también en el libro de Marcos, capítulo 1, versos del 2 al 4. Marcos 1, del 2 al 4. Aquí la palabra enseña, Marcos 1, 2 al 4, lo siguiente. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan vino a preparar el camino de Jesús. Jesús está hablando acerca de Juan, y la gente pensaba que simplemente Jesús estaba alabando a Juan, cuando Jesús lo que estaba diciendo, ese Juan que mandó a preguntar si yo era el que había de venir o esperamos a otros, es mayor que todos. Él es el que vino a preparar mi venida. Verso 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. También en el libro de Lucas capítulo 1 verso 17, cuando el ángel está hablando a su padre Zacarías acerca de la venida de Juan el Bautista, le dice, Lucas 1:17, e irá, refiriéndose a Juan el Bautista, delante de él con el espíritu y el poder de Elías, lo que había dicho Malaquías. Irá con el poder de Elías. ¿Para qué? ¿Para qué ese poder? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Además, en el libro de Lucas capítulo 7, miremos versículos 26 al 27. Lucas 7, 26 al 27 dice la palabra del Señor aquí. Dice, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Verso 27. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En Mateo capítulo 7, verso 10 al 13, está específicamente relacionado con Malaquías 4 del 5 al 6. Miremos Mateo capítulo 17, versos del 10 al 13. Dice la palabra. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verso 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Él viene para restaurar las cosas, para preparar el camino, para preparar la venida del Mesías. Verso 12 dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué era lo que deberían oír que no estaban oyendo? Es algo sencillo. Algo como, si Juan el Bautista fue el que profetizó Malaquías, vino con una misión. Y la misión con la que vino fue preparar el camino del Salvador del mundo, del Mesías, de Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Juan estaba en lo cierto,
entonces Jesús era el que había de venir. Eso era lo que Jesús estaba intentando decirles. Juan era el portador de la unción de Elías, que prepararía el camino del Mesías. Lo que Jesús estaba diciendo, Juan preparó el camino para que yo viniera, y yo estoy aquí, y ustedes no se han dado cuenta. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Los escribas fueron los maestros religiosos judíos, en su mayoría fariseos y saduceos, quienes hacían comentarios sobre las escrituras judías. Pedro, Jacobo y Juan estaban familiarizados con sus enseñanzas y le preguntaron a Jesús acerca de Elías. Después de haber visto a Jesús con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, miremos versos del 1 al 8. Mateo 17 del 1 al 8. Dice la palabra del Señor aquí. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, verso 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, se volvió brillante como el sol, Jesús. Y dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto debió ser algo impresionante. Verso 3. Y he aquí les aparecieron Moisés, y dice, y Elías hablando con él. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Mire Pedro, queriendo colocar a Moisés y a Elías en el mismo nivel de Cristo. Hagamos unas 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 5. Mientras él aún hablaba, porque Pedro siempre le gustaba hablar, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, no dijo Moisés, no dijo Elías, dijo, así que déjese de estar pensando hacer 3 enramadas, es una sola. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, ojo, oíd. Me gusta esto, no dice, de él sabed un poco, de él tened mucho conocimiento. No, dice, oíd. Oigan lo que él les está hablando. Y hoy, gracias a su infinita misericordia, estamos recordando sus enseñanzas. Así que el Dios Todopoderoso, la nube ha descendido y nos está diciendo a nosotros, oigan a Jesús. Óiganlo porque Él es mi Hijo. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y los dijo, levantaos y no temáis. Verso 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Jesús afirmó claramente que Elías ya había venido, pero por desgracia no le conocieron y lo habían matado. Luego Jesús predijo que de igual manera él moriría a manos de sus enemigos. Miremos Mateo 17, verso 12. Mateo 17, verso 12 dice la palabra del Señor. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y al final, Jesús terminó en la cruz del Calvario. La cabeza de Juan en un plato, cortaron la cabeza y la pusieron en un plato. Y Jesús en una cruz. El uno vino a preparar el camino del otro. El uno terminó perdiendo la cabeza y el otro terminó en la cruz. Y no oyeron. No quisieron oír el mensaje. Una breve mirada
Al ministerio de Juan el Bautista revela muchas destacadas formas de que él era Elías primero. Dios predijo la obra de Juan como similar a la de Elías. En segundo lugar, él vestía como Elías. Miremos esto. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Mire cómo vestía Juan. Segunda de Reyes 1:8. Y ruego a Dios con todo mi corazón que todos nosotros verdaderamente estemos recibiendo este mensaje, porque no todo el que tiene oído puede entender esto. Segunda de Reyes 1:8 dice: y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo. Ese era Elías, vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, pelo y cuero. Entonces él dijo, es Elías tisbita. Ahora comparémoslo con la forma como vestía Juan el Bautista. Mateo 3:4, miremos por favor. Mateo 3:4, dice la palabra aquí. Y Juan, dice, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, igual que Elías. Y su comida era langostas. No eran estas langostas que venden en la costa. No, eran insectos. Y miel silvestre. Eso comía. En tercer lugar, al igual que Elías, Juan el Bautista predicó en el desierto. Mateo capítulo 3, verso 1, dice la palabra acerca de Juan. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí está, en el desierto. Cuarto, los dos, tanto Elías como Juan el Bautista, predicaron un mensaje de arrepentimiento. Quinto, tanto Elías como Juan resistieron a reyes y tenían enemigos prominentes. Miremos Primera de Reyes en el caso de Elías, capítulo 18, verso 16 al 17. Primera de Reyes 18, 16 al 17, dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso y le dio el aviso. Y Acab, era el rey, vino a encontrarse con Elías. Verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Miremos ahora el libro de Mateo, capítulo 14, verso 3. Mateo 14, 3. Este es Juan. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. La mujer de Acab persiguió a Elías y juró matarlo, y es cuando Elías decide huir al desierto. Aquí Herodes metió a Juan en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Algunos argumentan que Juan el Bautista no era el Elías que había de venir, porque Juan mismo dijo que él no era Elías. Miremos Juan capítulo 1, verso 21. Jesús dijo que sí era Elías y él dice, yo no soy Elías, ni él sabía. Juan 1:21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y él era el profeta y era Elías. Hay dos explicaciones aquí para esta aparente contradicción. Primero, ya que Elías nunca había muerto. Elías nunca murió. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, dice la Biblia. Segunda de Reyes 2:11. Dice la palabra, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En un torbellino. No vio la muerte. Muchos rabinos del siglo I enseñaron que Elías aún estaba vivo y que volvería a reaparecer antes de la llegada del Mesías. Cuando Juan negó que él era Elías, pudo haber estado contrarrestando la idea de que en realidad él era el Elías que había sido llevado al cielo en un carro de fuego. En segundo lugar, las palabras de Juan podrían indicar
una diferencia entre la opinión que Juan tenía de sí mismo y lo que Jesús opinaba de él. Jesús dijo, él es el Elías. ¿A quién le creemos más? ¿A Juan o a Jesús? Juan pudo no haberse visto a sí mismo como el cumplimiento de Malaquías 4, 5, 6. Sin embargo, Jesús sí lo hizo. Entonces, no hay contradicción, simplemente un humilde profeta dando una opinión honesta de sí mismo. Juan rechazó, si nos damos cuenta de la vida de este hombre, él todo el tiempo rechazó el honor. Entonces, no es descabellado que le hayan... ¿Tú eres Elías? La verdad no lo soy, porque no buscaba honra. Juan capítulo 3, verso 30, así era Juan. Juan capítulo 3, verso 30 dice la palabra, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario, cuando los discípulos le dicen, es que Jesús está haciendo milagros. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Era un hombre humilde, que no buscaba honra. Entonces no es descabellado que por esa razón haya dicho yo no soy. Pero Jesús le atribuyó el honor de ser Él, el cumplimiento de la profecía de Malaquías sobre el retorno de Elías. Como el Elías metafórico, Juan llamó a la gente al arrepentimiento y a una vida de obediencia, preparando a la gente de su generación para la venida de Jesucristo, aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Dice Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para establecer el ministerio de la reconciliación, a eso vino Cristo. Y eso era lo que se profetizó en Malaquías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Unción de reconciliación. Miremos ahora el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, por favor. Segunda de Corintios 5, 18. Mire lo que acá dice. Segunda de Corintios 5, 18. Aquí está la cita para que usted pueda corroborar, pueda escribir, pueda anotar. Segunda de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien ahí está la palabra, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así como Cristo nos reconcilió con el Padre, Él espera que nosotros hagamos también la obra de hacer que las personas se reconcilien con el Padre. Es un ministerio de reconciliación, llevar a las personas a que restablezcan su relación con Cristo que ha estado deteriorada. Ministerio de la reconciliación. De manera que cuando Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, esto que acababa de hablar acerca de Juan el Bautista, realmente lo que estaba haciendo era afirmar que Él era el Mesías, aquel del cual Juan el Bautista había hablado que vendría. Así que el llamado del Señor a todos nosotros en este día es, oigan. Juan capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29. Dice la palabra Juan 1, 29. Así. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, mire lo que dijo Juan acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan estaba confirmando que Jesús era el Mesías esperado. He aquí el Cordero. Este es del cual yo les hablé, que les dije que no era digno de desatar una correa de su calzado. Este es el Cordero de Dios, y lo bautizó, y él estaba allí cuando los cielos abrieron, y cuando el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. Él estaba allí cuando se escuchó una voz que decía,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces no solo Juan lo dijo, este es el Cordero de Dios, sino que el Padre lo confirmó. Juan seguramente estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo cuando dijo esto. Este es el Cordero de Dios, y ahora se oye el Padre que dice, este es mi Hijo amado, la confirmación de que verdaderamente Jesús era el Mesías. Cuando Jesús se le llama el Cordero de Dios, es en referencia a que Él es perfecto. Él es el perfecto y único sacrificio por el pecado, el Cordero de Dios. Para poder entender quién es Cristo y lo que hizo, debemos comenzar con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Miremos, por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 53, verso 10. Así se profetizó al respecto. Isaías 53, 10. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, por eso el suplicio de la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De hecho, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de su pueblo. Miremos el libro de Hebreos, por favor, capítulo 10. Vamos a centrarnos en los versos 19 al 23. Ahí está. Si no tiene su Biblia, aquí mostramos la imagen para que usted la pueda buscar en su Biblia. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 23. Dice la versión traducción lenguaje actual así: Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. ¿Cómo no amar a Jesús, mis amados? Verso 20. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Verso 21. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Verso 22. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Verso 23. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. El que ha tenido dudas con respecto a la salvación, escuche esto. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Agárrese de eso, por favor. Él lo prometió. El sacrificio de corderos en la antigüedad jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y su sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, los judíos lo que oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de muchos sacrificios, que Jesús estaba refiriendo a cualquiera de los muchos sacrificios importantes que realizaban, habiendo celebrado hasta entonces la fiesta de la Pascua cada año. El primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero de la Pascua. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo relacionaron con ese sacrificio de la Pascua. Pascua significa pasar, y es el mismo significado de perdón.
porque cuando la sangre fue aplicada en los postes y en los dinteles, el ángel destructor pasó en donde estaba la marca de la sangre. Por eso Pascua, pasar. La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. De hecho, el matar el cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de las casas es un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Miremos Éxodo capítulo 12, versos del 11 al 13. Esto fue lo que les trajo liberación a los israelitas cuando se encontraban cautivos en Egipto. Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 13, enseña su bendita palabra. Está hablando del cordero, van a sacrificar un cordero. Dios mismo está dando las indicaciones a Moisés y le está diciendo, vas a sacrificar un cordero, y le dice esto. Éxodo 12, 11 al 13, y le dice, y lo comeréis así, el cordero, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Esto es como cuando uno dice que va a haber un terremoto, ¿verdad? Estén preparados, salgan corriendo, o sea, duerman con la ropa puesta y los zapatos. Ellos estaban cautivos, pero iban a salir, pero tenían que estar preparados. Calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Este tema de rendir nuestra vida a Cristo no debe tomarse muchos años, ¿verdad? ¿Será que sigo a Cristo? ¿Será que le obedezco? ¿Será que creo que Él es el Mesías? No, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Verso 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. No es el agua bendita, es la sangre. Veré la sangre, dice, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Es la sangre. La sangre de ese cordero derramada es la que tenía el poder de protegerlos si el ángel destructor venía. En esta casa no estaba la marca de la sangre, allí había destrucción y muerte. En esta estaba la marca de la sangre, de esa pasaba de largo. Esa casa que tenía la marca de la sangre estaba protegida. Como cada vida que tenga la marca de la sangre de Cristo será protegida en el día del juicio. Aquellos por quienes Él murió están cubiertos por su sangre. Aquellos que creen en Jesús están cubiertos por su sangre, protegiéndonos del ángel de la muerte espiritual. Otro importante sacrificio que incluía corderos eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Cada mañana y tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. Miremos cómo lo hacían. Éxodo capítulo 29, verso 38-42. ¿Por qué es necesario la sangre? ¿Y por qué es necesario Cristo? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ay, pero es que yo creo en fulano de tal. Sí, si usted cree, eso es muy respetable. Pero solo Cristo derramó su sangre. Y lo que se necesita para el perdón de pecados es la sangre derramada. Éxodo capítulo 29, verso 38 al 42. Mire cómo eran las cosas en la antigüedad. De hecho, el sacrificio de sangre estuvo desde el primer instante en el huerto del Edén. Dios, Adán y Eva se colocan un delantal, unas hojas para cubrir su vergüenza, y Dios les pone un delantal de pieles. Para haber puesto un delantal de pieles, debió existir un sacrificio. Y si hubo un sacrificio,
hubo derramamiento de sangre. Y si se pusieron ese vestido de pieles, la sangre cubría el cuerpo o cubría la vergüenza de Adán y Eva por haber pecado. Así estamos nosotros escondidos en Cristo, en su sangre, en su sacrificio. Éxodo capítulo 29, verso 38 al 42, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Verso 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Verso 40, además con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas no cualquiera, machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Verso 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Estos sacrificios diarios, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo que Juan está diciendo cuando ve a Jesús. Es Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El que tenga oídos para oír esto, que lo oiga, porque de esto depende su salvación, de esto depende la vida eterna. ¿Quién es Cristo? Es el Cordero de Dios. No digamos, para hacerlo más personal, que quita el pecado del mundo. Vamos a decirlo así. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita mi pecado. A propósito, la hora de la muerte de Jesús en la cruz corresponde, no pudiéramos decir que curiosamente, pero la misma hora en la que Jesús murió en la cruz corresponde a la hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde en el templo. Los judíos de ese tiempo también estarían familiarizados con los profetas Jeremías e Isaías del Antiguo Testamento, cuyas profecías anticipaban la venida de aquel que sería traído. Como cordero inocente, dijeron ellos, como cordero inocente que llevan a degollar, y cuyos sufrimientos y sacrificio proveería la redención para Israel. Miremos Isaías 53, que habla de toda esta revelación de la cruz 700 años antes de que Jesús viniera al mundo. Isaías 53:7 así lo predijo. Isaías 53:7 dice: angustiado él por nuestros pecados. Todo esto que está padeciendo Jesús es por nuestros pecados. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Cuando Isaías dijo esto, Jesús no había venido al mundo. Desde luego, esa persona que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento no era otro que Jesucristo, el Cordero de Dios. Mientras que la idea de un sistema sacrificial puede parecernos extraña en nuestros días, el concepto del pago o restitución es uno que podemos entender fácilmente. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús decidió llevar nuestro pecado. ¿Qué le correspondía? La muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. No es un desliz, no es una caneta al aire, no es una debilidad que usted tuvo. Su pecado y el mío
trae como recompensa la muerte. Esa palabra muerte significa separación. Todo aquel que está en pecado está separado de Dios, eso significa muerte. Mas la dádiva, esa palabra dádiva es regalo, porque no la puedes comprar. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enemigo te dice, el pecado, no te preocupes, ya Dios te salvó. Pero el pecado te conduce a la muerte. El pecado te separa de Dios. Sin embargo, Dios nos otorga vida eterna. ¿Qué recibimos? También depende de nosotros. Hoy el Señor está diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero hoy también está diciendo, el que tenga la posibilidad de decidir, elija. ¿Qué eliges? Lo que te entrega el pecado, que es la muerte, o eliges a Cristo, que te da vida. La decisión está en tus manos. Es necesario que comprendamos que nuestro pecado nos separa de Dios. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios, lo dice Romanos capítulo 3, verso 23. Todos somos pecadores. Por eso necesitamos un Salvador, porque no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Ahora nuestro pecado ofendió a Dios y solo Él puede perdonarnos. Romanos 3, 23 dice la palabra, por cuanto todos pecaron, ahí también estoy incluido yo, y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es separados. La persona que muere en pecado está separado por la eternidad de Dios. A causa de nuestro pecado, estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Él nos proveyera un medio para reconciliarnos, unción de Elías, reconciliarnos con Él. Y por esa razón, para reconciliarnos por Él, porque no podíamos hacerlo por nuestros propios medios, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Juan 3:16 lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ninguno de nosotros por sus propios medios puede salvarse, pero gracias al amor, a la misericordia de Dios, tenemos la sangre de su Hijo, que nos permite reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque ya Dios no nos ve a nosotros, ve a su Hijo Cristo. Nosotros estamos escondidos en Él. Él es ese delantal de pieles que cubre nuestra vergüenza. Cristo murió para hacer expiación por el pecado y pagar el castigo por los pecados de todos los que creemos en Él. El que tiene oídos para oír, oiga esto. Es a través de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección 3 días después, que ahora podemos tener vida eterna, eso sí, si creemos en Él. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago por nuestro pecado es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio y lo que le decíamos al comienzo del programa. A través de la muerte de Jesús nosotros tenemos todos los motivos para levantarnos llenos de gozo, porque Jesús lo dio todo por amor a nosotros. Y así está expuesto claramente en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Dice 1 de Pedro 1, 18 al 21. Dice su palabra, escuche esto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, eso es expiar, comprado en el mercado de esclavos, redención. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el que tiene oídos para oír, oiga, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa, inmaculada, pura, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Cuán valiosos somos para Él. La verdad es que ninguno puede invocar a Dios a menos que haya creído en Él. Y para creer tiene que haber oído hablar de Él. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. El problema es que a veces no queremos oír, sino lo que queremos escuchar. No, es mejor lo que Dios quiere hablar que lo que nosotros queremos escuchar. Al ir a la Biblia, un consejo con humildad que les doy es que no vayan buscando oír lo que ustedes quieren escuchar, porque van a buscar los textos que les gustan. Aquí me encontréis ahí, Salmo 65 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa. Eso me gusta, eso es lo que yo quiero oír. Eso es lo que me gustaría oír, sobre todo en este tiempo de prueba, que Dios me diga solo cosas así. Pero nunca vaya a la Biblia o nunca se acerque a un programa como estos esperando que Dios le hable lo que usted quiere escuchar. Sino la gran diferencia es que Dios hable lo que Él quiere hablar. La fe viene por el oír. El problema, repito, es que muchas veces no queremos oír estas cosas, sino que nos digan que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a bendecir. Pero ¿cómo oirán de Dios si no hay quien les hable? Hoy hay mucha ignorancia espiritual por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento de la palabra de Dios no es algo que deben hacer solamente las personas que predican el mensaje, que sean pastores, sacerdotes, ministros, no. Esta palabra es para que todos debiéramos conocerla. Estas palabras que te enseño hoy estarán en su corazón y se las enseñarás a tus hijos, Deuteronomio 6. Esto todo deberían manejar la Biblia. Otros sencillamente cierran los oídos a lo que no quieren saber. Dios nos ha dado una conciencia y el Espíritu Santo para que nos enseñe y nos muestre la voluntad de Dios. Hay una responsabilidad personal de cada creyente de transmitir el mensaje del Evangelio a sus semejantes. Somos la voz de Dios en la tierra que el mundo necesita oír. Nos ha dado la palabra de fe, la cual debemos predicar, para que los hombres crean y sean salvos. ¿Cómo sabrán del mensaje si no lo comunicamos? La invocación de Jesús como nuestro Señor envuelve la fe, y el creer envuelve el oír. Si yo no oigo, ¿cómo tengo fe? La fe viene solo por el oír. Y el oír envuelve la predicación, y la predicación envuelve una misión de predicación. El Señor nos está llamando a esta gran tarea en estos tiempos finales. El Evangelio debe ser escuchado en todo el mundo antes que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. ¿Podrá contar con nosotros? ¿Usted qué piensa? ¿Podrá contar con usted? ¿O está demasiado ocupado? Ojalá que el Espíritu Santo despierte una respuesta de fe en cada uno para cumplir su mandato. Termino con esto. El Evangelio debes recibirlo, no simplemente oírlo. De nada sirve oír el Evangelio si yo no lo recibo. Hoy la voz del Señor se hace más fuerte que nunca. El que tenga oídos para oír, oiga.
Amado, y te lo pido con todo el respeto y con toda la humildad, en nombre de toda la familia de verdades eternas, danos a nosotros el privilegio de poder oír. Porque está claro, según lo que nos enseñas, que no todo el que tiene orejas u oídos puede oír estas cosas. Oír con el Espíritu nos permite a nosotros entender lo que aquellas personas que estaban contigo no entendieron. Te suplicamos en el poderoso nombre de Jesús que nos des a nosotros el privilegio de poder oír y de poder entender que Juan el Bautista era aquel del cual profetizó Malaquías y que vendría a preparar tu camino. Que no haya sombra de duda en nuestros corazones que tú eres el Salvador del mundo. Eres mi Salvador. Eres el Cordero que fue ofrecido por el Padre como expiación por mis culpas. Yo no merecía, mi Jesús, que tú derramaras tu sangre, porque he cometido muchos actos desagradables delante de ti. Sin embargo, tu amor por mí ha sido tan grande que decidiste derramar hasta la última gota de tu sangre. Cada pecado que cometí te costó la vida. Ayúdanos a entender esa verdad, amado Dios, a darnos cuenta que si bien por nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos, tenemos de parte tuya ese sacrificio que fue ofrecido de manera gratuita para que nosotros, simplemente creyendo en Jesús, podamos recibir los beneficios, por supuesto, si nos arrepentimos genuinamente y nos apartamos de nuestros malos caminos. Quita toda sordera espiritual, quita todo bloqueo que la religiosidad ha impuesto sobre nuestras vidas, quita los velos de nuestros ojos y déjanos ver a cara descubierta lo que significa Cristo en nuestra vida. Gracias, amado Jesús. No alcanzamos a dimensionar el dolor que te produjo estar en esa cruz, pero como un cordero fuiste llevado al matadero y pagaste por nuestros pecados. Ahora, gracias a ese sacrificio en la cruz, somos aceptos en el amado. El entender esto tiene que llevarnos a todos los días a amarte más, honrarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te pido, Dios amado, que todos nosotros los que escuchamos este mensaje ahora o que en cualquier otro tiempo lo puedan escuchar, sean impactados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que es el que nos da esa vida. Gracias por tanto amor, mi Señor, y dejarnos oír a nosotros hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Y todos los que están allí detrás de bambalinas dicen lo mismo, ¿verdad? Queremos oír. Oír no solo son enseñanzas y predicaciones, no. Es el mensaje. Yo quiero escuchar que tú viniste a dar la vida por mí en la cruz. No olviden suscribirse, por favor, a nuestro canal de YouTube. Cuéntenle a sus amigos y familiares que este canal existe, donde pueden encontrar las enseñanzas para que cada día el Señor siga llegando con su mensaje a muchas más personas. Gracias a todos. Visite nuestra página web, ahí encuentra todo lo que publicamos completamente gratis. Ahí están las imágenes, está la emisora 24 horas al día con alabanzas, con adoración, con enseñanza. Ahí están los temas que a diario compartimos, en fin. Hay mucho material para ser edificados. A todos muchas gracias. Me disfruté mucho este tiempo con ustedes aquí y con el Señor, por supuesto. No olviden, el Evangelio debes recibirlo, no simplemente oírlo. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle.
Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.